Buenas tardes, bienvenidos a todos los que están conectados, a todos los que nos acompañan. En el webinar de hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la teletransportación cuántica, la superposición y el entrelazamiento de estados. Analizaremos cómo actúan sobre un qubit las compuertas cuánticas de Pauli y Hadamard, las que utilizaremos para realizar un circuito cuántico correspondiente al algoritmo de teletransportación de estados cuánticos. Finalmente mostraremos un programa en Python usando Qiskit que corre en la computadora cuántica de IBM, la computadora real de IBM. Este circuito cuántico básico es fundamental para poder teletransportar estados cuánticos, o sea, información, entre dos puntos que están a una gran distancia. Esto se hace por canales seguros, a través de repetidores y redes cuánticas. Y nuestro disertante de hoy es nuestro querido colega de la casa, el magíster Enrique Singolani. ¿Cómo te va, Enrique? Enrique Singolani es magíster en tecnología informática por la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana, licenciado en Ciencias Físicas por la UBA, profesor de enseñanza media y superior de física, profesor titular en las asignaturas Física 1 y 2, Electromagnetismo 1 y 2 y coordinador de las cátedras de Ciencias Básicas de la Facultad de TI de la UAI. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Un ¿Qué gusto tal, tenerte Darío? aquí. Bueno, muchas gracias por la presentación, y por el espacio para compartir este webinar de este tema tan fascinante que es la computación cuántica, ¿no? Y lo que se viene. Así que Exacto, bueno, exacto. sí, Si me sí. permitís, antes que comiences, que vamos a estar durante una hora muy entretenidos y sorprendidos seguramente por lo que nos vas a contar, les quiero decir a nuestros participantes que los que estén conectados por Zoom, en la parte inferior, tienen un icono que dice preguntas y respuestas. Nos pueden dejar las preguntas que quieran hacer allí, yo te las voy a ir alcanzando, para que la vos las respondas cuando lo consideres oportuno. Y también dar la bienvenida a toda la gente que nos sigue por Zoom, que bueno, no tiene la oportunidad de interactuar con nosotros, pero sí nos van a estar viendo y escuchando. Bueno, perfecto. Así que cuando quieras podemos comenzar. Bueno, bueno, les voy a compartir la pantalla entonces. Bueno, no sé, ahí se ve, si se ve bien, ya Perfecto, arrancamos. perfecto. Bueno. Bueno, el tema entonces, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí compartiendo esta presentación y vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la computación cuántica. Y el tema de hoy es un poco ver cómo se hace para eh, teletransportar, para enviar información a través de una red cuántica. Ese va a ser el objetivo, digamos, final, pero para eso vamos a pasar por algunas partes antes. Este año, aprovecho para compartir con todos, es el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica, declarado por la UNESCO, y es el año en el que se conmemora el centenario, es decir, el 100 aniversario de el nacimiento de esta nueva rama de la física, que es la mecánica cuántica, de la mano de todos estos padres fundadores, como son Planck, que fue el primero, el que introdujo el cuanto de energía, para resolver un problema hasta ese momento muy difícil. Él tuvo que incluir el cuanto, es decir, cuantificar la energía. La energía no se intercambia de forma continua, sino que se intercambia de a cachitos, de a pedacitos chiquitos que se llaman cuantos, ¿eh? Hay una moneda mínima, la monedita de un centavo, digamos, que es la moneda con la que podemos intercambiar energía. Y distintos sistemas tienen distintos cuantos energéticos. Después, Einstein aportó para explicar el efecto fotoeléctrico. ¿Por qué? Cuando la luz
incide sobre un metal, extrae electrones. ¿Y por qué determinadas frecuencias de luz sí y otras no? Bueno, esto fue explicado por Einstein y para eso Einstein tuvo que suponer que la luz, que hasta ese momento era una onda, ahora se podía considerar compuesta por partículas, a las que llamó fotones. Eh, por eso ganó el premio Nobel Einstein. Uno puede pensar que Einstein lo ganó por la teoría de la relatividad, pero no, Einstein ganó el Nobel por la explicación del efecto fotoeléctrico en el año 1921. Después, bueno, aparece Bohr, que explica o introduce esos cuantos energéticos para explicar las transiciones electrónicas en el átomo. Y por último, Louis de Broglie, que dice, y si la radiación luminosa, si la luz, que es una onda, ahora resulta que también está compuesta por partículas, ¿podría ser que las partículas tengan propiedades ondulatorias? ¿Que las partículas también puedan considerarse como ondas? Y bueno, y acertó, y las partículas hoy en día, como las partículas subatómicas, electrones, protones, hasta átomos, tienen propiedades ondulatorias, en realidad toda la materia lo tiene. Pero a gran escala, en lo que es macro, no se nota. Sin embargo, en partículas subatómicas las propiedades ondulatorias se notan. Bueno, y estos aportes de estos cuatro grandes fueron los que dieron origen a la mecánica cuántica y ahora a lo nuestro, que es la computación cuántica, cómo usar esos conceptos de mecánica cuántica para hacer computación. Y esta computación cuántica es un nuevo paradigma que abarca diversos campos de aplicación. Hoy se pueden aplicar en industria aeroespacial, en investigación en ciencias básicas. Una computadora cuántica es un laboratorio de experimentación, además de ser una máquina de cómputo. Eh, bueno, el diseño de nuevos materiales en la industria química, se está trabajando también en desarrollo de nuevos medicamentos en la industria farmacéutica, en comunicación y seguridad informática es fundamental lo que se puede hacer con la tecnología cuántica para resolver problemas de optimización, para aplicarlo en finanzas. Bueno, hay una cantidad de aplicaciones que se están viendo y que están apareciendo y que la computadora cuántica es muy apta para resolver esos problemas. De hecho, acá tienen más de una docena de empresas que están fabricando procesadores cuánticos, están en la carrera de lograr eh, la supremacía cuántica, es decir, cuándo una computadora cuántica va a superar a una clásica. Y esto es la carrera entre grandes como IBM, Google, Microsoft, Intel, todos están en el campo de computación cuántica trabajando. Así que bueno, es un tema muy interesante hoy en día. Y en este webinar lo que vamos a ir viendo es describir qué es un qubit, cómo se representa matemáticamente por un ket, qué es una compuerta cuántica o cómo es la representación algebraica, digamos, de una compuerta cuántica. Y para eso, para poder llegar a establecer eh, cómo obtenemos superposición de estados, cuál es la ventaja de la computación cuántica, otro fenómeno que es entrelazamiento cuántico, y cuando veamos esas cositas fundamentales, vamos a poder describir el algoritmo de teletransportación cuántica, que lo vamos a ver implementado en un circuito cuántico y también en un programita desarrollado y corrido en un procesador cuántico de IBM en una computadora cuántica real. Para llegar entonces sí a hablar un poquito sobre repetidores cuánticos y la próxima futura Internet cuántica. Así que bueno, este es el camino bastante ambicioso, pero bueno, vamos a tratar de ir describiendo cada una de estas cositas. Por empezar, un repaso
de bit contra qubit. El bit es la unidad clásica de información en computación clásica, ¿no es cierto? El bit puede estar en dos estados, cero o uno, y un bit está o en cero o en uno. No hay ninguna otra posibilidad. Sin embargo, en computación cuántica se usa una unidad fundamental de información que es el qubit. Y el qubit puede estar en una cantidad infinita de estados, digamos, porque el qubit está representado por un punto en una esfera, en una cáscara esférica, que se llama la esfera de Bloch. El qubit es un vectorcito de largo de norma 1, un vector unitario, que apunta a algún punto de una esfera de esa cáscara esférica de radio 1. Esa es la que se llama esfera de Bloch, y cuando no lo observamos, está en cualquier estado que hayamos preparado a través de la aplicación de compuertas, como vamos a ver, pero al ser observado, cuando medimos el qubit, se produce un fenómeno que se llama el colapso de la función de onda, que es que el qubit va a colapsar su estado, o sea, va a ser visto por nosotros únicamente en dos estados, el cero o el uno. Sin embargo, si no lo miramos, cuando lo preparamos en la computadora cuántica, podemos obtener que el qubit esté en cualquiera de todos estos puntitos de esa cáscara esférica. Ahora ya vamos a ir viendo un poquito de qué se trata todo esto, pero si lo observamos, eso va a colapsar en alguno de dos estados, estado cero o estado uno. Esta propiedad del qubit de poder estar en cualquier estado intermedio, digamos, eso se llama que esté en superposición de estados, es lo que le da el paralelismo intrínseco, la potencia de un paralelismo intrínseco a la computadora cuántica, ¿no? Así que bueno, ahora un poquito de álgebra, no se asusten, es algo muy rápido, lo vamos a ver por arriba para entender un poco cómo hacemos para trabajar con qubits en, matemáticamente. Y el qubit es un vectorcito, un vector que se llama ket, es un vector que tiene dos componentes matemáticamente, y lo podemos tener entonces en la base de representación de qubits es el ket 0, que se representa así, 1, 0, o el ket 1, el estado 1, que es el 0, 1. El estado 0 en la esfera de Bloch es un vectorcito que apunta hacia el norte. Ese es el ket 0, es el estado 0 del qubit. Y el estado 1 es un vector que apunta hacia el sur, hacia el polo sur. Esos son los dos estados fundamentales de la base de estados del qubit. Pero un qubit en general, como está en superposición, puede estar en un estado cualquiera, que es un estado, acá le puse AB, digamos, donde A y B son números complejos en realidad en la representación del qubit, eh, pero como se ve, se pueden descomponer en la base 0, 1, y entonces tenemos al qubit representado de esta forma, como un número A por el estado 0 más B por el estado 1. Acá se ve lo que hablaba yo de la superposición, es decir, ¿no? ¿En qué estado está? Y bueno, cuando no lo observamos está ahí, en ese estado. Un estado en donde el vectorcito apunta a algún punto de la esfera de Bloch. Ese vectorcito puede pensarse por ahí como un spin, el spin de alguna partícula subatómica. Pero cuando lo observamos, entonces el qubit colapsa al estado 0 o al 1. Con cierta probabilidad. Este coeficiente A, si lo tomamos en módulo y lo elevamos al cuadrado, es la probabilidad de obtener 0 al medir. Y B, en módulo al cuadrado, es la probabilidad de obtener un 1, un estado 1 al medir. Nosotros cuando tenemos el qubit ahí en un estado cualquiera, lo medimos, a ver cuánto mide, y ahí ya automáticamente va a pasar o a 0, ahí al norte o al sur, con cierta probabilidad, según a dónde esté apuntando ese vector, ese qubit en la esfera. La cuestión es que la probabilidad de que esté
de que sea medido tanto en cero como en uno, tiene que ser igual a uno. ¿No? Al medir, vamos a medir en alguno de esos dos estados. Bueno, y esto es lo que tenemos que saber del qubit para poder seguir adelante con la aplicación de compuertas cuánticas ahora. ¿Qué es una compuerta cuántica? Y bueno, una compuerta cuántica es, haciendo la analogía con las compuertas clásicas, en clásica tenemos compuerta OR, AND, XOR, NAND. Bueno, una compuerta cuántica es una compuerta que también, así como las clásicas realizan operaciones sobre bits, las cuánticas van a realizar operaciones sobre qubits. La característica que tiene es que son compuertas reversibles. Fíjense que las compuertas clásicas no son reversibles. Nosotros podemos tener una compuerta AND de 3 entradas y tiene una única salida, pero conociendo la salida no podemos saber cuáles fueron las entradas, salvo en algún caso muy especial, en que la salida de una AND sea un 1. Sabemos que las entradas estuvieron todas en 1, pero si no, no sabemos. En cambio, en computación cuántica, las compuertas cuánticas son reversibles, tienen la misma cantidad de entradas que de salidas. Y están representados matemáticamente por matrices unitarias, es decir, matrices que producen la rotación de ese vector qubit en la esfera de Bloch. Y tiene ciertas propiedades. De esto no nos vamos a meter mucho en el álgebra, nada más lo presento como para darle una completitud a toda la presentación. Pero estas son las compuertas cuánticas. Entonces, algunas de las compuertas cuánticas más importantes que tenemos son compuertas como la compuerta identidad, que básicamente no hace nada, digamos, le aplicamos la identidad, entramos un qubit a una compuerta identidad y sale igualito a como entró. La compuerta NOT, que es una compuerta que da vuelta al qubit, es decir, si entró en 0 sale en 1, si entró en 1 sale en 0 y si no, intercambia los componentes. Otras compuertas como la I, que aplica una operación un poco más complicada, a donde intervienen fases, como se llaman las fases complejas, digamos, y la compuerta Z. Estas son compuertas que las presento porque las vamos a usar o van a usarse en el algoritmo de teletransportación cuántica. Por ejemplo, la compuerta X, la compuerta NOT, si se aplica a un qubit, fíjense, nada más concentrémonos en esto, no hagan caso a toda la parte algebraica, no hace falta, pero es producto de matriz por un vector nada más. Pero bueno, si nos concentramos en la parte que está amarilla, aplicamos NOT al qubit que está en estado 0, así, y va a terminar en estado 1. Aplicamos al qubit 1 y bueno, va a terminar en estado 0. Es una compuerta de negación muy parecida a una compuerta NOT común, nada más que actúa sobre un qubit en vez de sobre un bit. Pero la característica que tiene es que da vuelta las componentes de un qubit aun cuando esté en estado de superposición. Y aquí les presento el primer circuito cuántico, digamos. Esto es un screenshot del Quantum Composer de IBM, a donde uno puede realizar un circuito cuántico de manera gráfica. Y acá lo que hicimos es esto. Tomamos cada línea de esta es un qubit. Y a medida que va transcurriendo así la evolución del qubit, le podemos poner compuertas y hacerlo evolucionar de alguna manera. En este caso, la compuerta esta que está marcada acá es una compuerta NOT. Esta compuerta NOT va seguida de una compuerta de medición. Esta compuerta en el Quantum Composer ustedes van a poder arrastrar la compuerta hasta el lugar este y ya aplica la compuerta NOT al qubit. ¿Y qué obtenemos entonces? Que si el qubit entró en estado 0, todos los qubits inicialmente en todos los algoritmos cuánticos se preparan en estado 0 y después se los hace evolucionar a través de aplicación de compuertas. Si entró en estado 0, va a terminar en estado 1.
Alguien puede preguntarse, pero esto está muy lindo, esto es todo matemática, y ¿cómo actúan las compuertas sobre un qubit? Bueno, el qubit, hay distintos tipos de qubit. Por ejemplo, en IBM se trabaja con qubits superconductores, de plasmones, y bueno, la cuestión es que son anillitos superconductores, piensen así, como que tienen una corriente interna que puede girar en uno u otro sentido. Y básicamente una compuerta NOT, ¿qué va a hacer? Y va a invertir el sentido de giro de esa corriente eléctrica. ¿Cómo? Aplicando pulsos de microondas. Entonces, esta es la parte de hardware. Eh, pero la parte que nosotros vemos cuando programamos en la computadora cuántica es básicamente tener idea del circuito cuántico y después del programita que vamos a aplicar para hacerle ejecutar las distintas compuertas e ir evolucionando al qubit a lo largo del circuito. Fíjense que en este caso el qubit que entró en cero sale en uno y acá les dice probabilidad y les da el 100% de probabilidad, porque este qubit ya entró en un estado puro, digamos, cero, un cero, y va a termina como un 1. La siguiente compuerta que vamos a necesitar es esta, la compuerta de Hadamard. Esta compuerta aplicada a un qubit lo pone en un estado de superposición. Miren, si tenemos un qubit al que le aplicamos esta compuerta H, ¿eh? al qubit cero, va a quedar así el estado. Un estado que es 1/2 en la componente cero, 1/2 en la componente uno. Ese estado se llama estado más. Y fíjense que cuando hacemos eso, hay una probabilidad al medir de 1/2 en módulo al cuadrado, ¿ven? Un medio de medirla en cero o un medio de medirlo en uno a ese qubit. En la esfera de Bloch está representado como un vector que apunta, digamos, al punto cardinal oeste, digamos. Si aplicamos una compuerta H al qubit 1, y bueno, entonces el vector que obtenemos es el estado menos, que es un estado de superposición. Fíjense que cualquiera de estos estados ya no es un estado en que esté en cero o en uno el qubit. El qubit quedó en un estado de superposición. Así que si le aplicamos H ahora al qubit que inicialmente estaba en cero, bueno, al medirlo nos va a resultar que con probabilidad 0,5, o sea, 50% de las veces vamos a poder medirlo en estado cero y 50% en estado uno. Es ya al que mira de entrada esto parece bastante complicado poder hacer computación y llegar a resultados concretos con cosas que son probabilísticas. Pero bueno, de a poco vamos a ir llegando. Aquí entonces, bueno, ahí está cómo se convierte un qubit al aplicar la compuerta H. Y por último, la última compuerta, ténganme paciencia que vamos a ver, es la compuerta no controlado, controlled not. Esta compuerta ya no actúa sobre un qubit, actúa sobre un sistema de dos qubits. Ven que es una compuerta que en vez de ser representada por una matriz de 2 por 2 es de 4 por 4. Bueno, esta es una compuerta que lo que va a hacer es producir entrelazamiento cuántico. Se usa en algoritmos de entrelazamiento cuántico. Y es una compuerta que actúa sobre un sistema de dos qubits, de modo que si el primer qubit está en estado cero, deja al segundo qubit como está. Y si el primer qubit está en estado uno, da vuelta al segundo qubit. Enseguida lo vemos. Y para lograr entrelazamiento cuántico, hay que preparar los qubits de esta manera. Al qubit primero, al primer qubit, el que va a controlar al segundo, lo ponemos en un estado de superposición. Y al segundo qubit lo ponemos en estado cero. No le hagan caso a la parte algebraica, pero lo que vamos a llegar es a esto. A que al aplicar una compuerta control en NOT
a un estado de dos qubits, el primer qubit en estado de superposición y el segundo en estado cero, fíjense, si este que está en superposición lo midiéramos en cero, no le hace nada al segundo, así que va a quedar el estado cero cero. Si este que está en superposición cayera en estado uno, da vuelta al otro, o sea que va a convertir al estado uno uno. Y este estado cuántico de dos qubits, fíjense que son dos qubits, se llama, preparado de esta forma, es un estado de entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Si tenemos dos qubits que están entrelazados cuánticamente y los separamos y mandamos uno a cada extremo de la galaxia, podemos asegurar que si medimos uno de los qubits, supónganse que acá está Ana y acá está Beto, se llevó cada uno, estaban acá, estaban juntos primero, y se llevaron cada uno su qubit de un par entrelazado a los extremos de la galaxia. Lo que podemos asegurar que si Ana mide este qubit y está en estado cero, Beto va a tener su qubit en estado cero. Y este es un efecto que de lo más sorprendente en cuántica, el entrelazamiento cuántico es un efecto que Einstein aborrecía, decía, son acciones fantasmales a distancia. ¿Cómo puede ser que esto pase instantáneamente? Va a velocidad mayor que la velocidad de la luz esta información de un lado para el otro. Bueno, a Einstein esto no le gustaba, él era muy realista. Pero resulta que aquí no se está violando en realidad la relatividad, porque supónganse que Ana, que está acá, le quiere mandar un mensaje a Beto y tienen un par de qubits entrelazados. Ella no puede mandarle un mensaje diciendo si es cero es que llueve y si es uno es que hay sol, aquí en este planeta donde estoy. Porque cuando ella tenga el par de qubits entrelazado acá, y mida, puede medir cualquier cosa, cero o uno. Lo único que puede asegurar es que si ella midió cero, Beto tiene el qubit en cero, y si ella midió uno, tiene el uno, pero ella no puede decirle cero si llueve, por ejemplo, porque no sabe en qué lo va a medir cuando mida. Y hasta que no mida, cualquiera de los dos podría medir primero y mandar al qubit del otro a un estado determinado, al mismo estado en este caso. ¿Entienden? Es una relación en donde no hay intercambio de información. Para intercambiar información vamos a tener que seguir un pasito más, ir al algoritmo de teletransportación de estados cuánticos. Por ahora tenemos varias cosas. Vimos superposición, vimos entrelazamiento. Así que ahora tenemos que juntar esto. Bueno, acá hay una muestra de cómo es el entrelazamiento cuántico, muy simple, entre dos qubits, fíjense, aplicamos H al primer qubit para tenerlo en estado más, y con este qubit controlamos, esto es controlled not, al segundo. Y cuando hacemos eso, al medir, vamos a tener el estado cero cero con probabilidad un medio o el estado uno uno con probabilidad un medio. Bueno, listo. Ahí está el estado que vamos a obtener y lo que tenemos hasta este momento. Entonces, para lograr mandar información desde un punto a otro de la galaxia, así como decíamos recién, lo que necesitamos es un algoritmo un poquito más complejo, no mucho más complejo, pero es lo que se llama el algoritmo de teletransportación cuántica. Y acá Ana tiene dos qubits. Tiene el qubit que tiene una información, acá este qubit, le metimos una información, le hicimos una rotación de pi sobre 4, qué sé yo, y le queremos mandar esa información a Beto, que tiene el qubit 2, este segundo qubit. Va, el tercero en realidad. Ana tiene el qubit 0, que es el que tiene la información, y el qubit 1, que es un qubit de un par entrelazado con Beto. ¿Ven? Ahí, qubit 1, qubit 2 están entrelazados por este algoritmo que habíamos visto antes. Aplicar H y control el no. Después,
Beto se fue a la otra punta de la galaxia y se llevó su qubit del par entrelazado, nada más. Y Ana se quedó con esto y ahora Ana se quedó con este qubit y ahora tiene otro y quiere mandarle esta información a Beto. ¿Cómo hace? Tiene que aplicar esto, estas dos compuertas, que bueno, para explicar cómo funciona eso hay que hacer un poco de álgebra, pero no se preocupen, son lo que se llama retroceso de fase, estas dos compuertas, control en nota C y H, se llaman retroceso de fase o intercambio de entrelazamiento, según cómo se la use. Medir sus qubits, el qubit que quiere mandarle a Beto, el estado de este qubit quiere mandarle a Beto, y el qubit de su par entrelazado, esto lo mide Ana, y va a poder obtener para cada uno estado 0 o 1 cuando mide. Así que esto, aquí tiene un canal clásico en donde va a medir el primer qubit en 0 o 1 y el segundo en 0 o 1. Por lo tanto, va a tener las posibilidades de tener los números 0, 1, 2 y 3. Según qué número obtiene y mide, le informa a Beto por este canal clásico esos dos bits le manda. Es decir, esa información es la información para que Beto pueda decodificar, aplicar alguna de estas compuertas, que son las compuertas que vimos antes, Z, X o Y, y en ese momento obtener el estado cuántico de este qubit en el qubit de él. Parece magia, pero este circuito cuántico tan simple, con unas pocas compuertas, funciona así. Transporta el estado cuántico del qubit a distancias que pueden ser lo que querramos, de una punta a la otra de la galaxia, pero siempre el tiempo que va a tardar en realizarse este teletransporte, si bien al leer este qubit, esto va a quedar, va a ser instantáneo el, momento, el colapso del qubit de Beto también. El tema es que le tiene que mandar una información para decirle con qué compuerta tiene que decodificar para leer el estado cuántico. Y esa información viaja a la velocidad de la luz como muy rápido. Por eso no se viola en el teletransporte el- la teoría o la ley de relatividad en donde se estipula que la velocidad de la luz es un límite. Así que ahí está la clave de todo. Algebraicamente, bueno, se pueden hacer todos los cálculos, que los vamos a pasar de largo porque no da para este webinar, pero básicamente es eso. Pasa por todos estos estados, es todo álgebra, es aplicar compuertas. Beto aplica la compuerta que corresponde según lo que le informó que midió Ana y recupera el estado cuántico del qubit de Ana. Este proceso, fíjense que lo que quiero detallar, y ya seguimos, es que es muy interesante que Ana tiene que destruir el estado cuántico de su qubit, del qubit que quiere, que tiene la información. Fíjense que al leer lo destruye este estado. Si este estado tenía una información determinada puesta por esta compuerta Rx, lo destruye porque ahora va a leer 0 o 1. Y ese estado pasa a Beto después de aplicar todo este algoritmo. Pero un algoritmo, un qubit, no se puede clonar, no se puede duplicar el estado cuántico de un qubit. Y esto vamos a ver que es una fortaleza enorme en las redes, en las redes cuánticas, ¿no? Para intercambiar información. Porque nadie puede duplicar uno de los qubits que están ahí viajando por la red sin que el receptor se dé cuenta. Bueno, ahí está implementado cómo se implementa en un circuito cuántico esto. Enrique, ese Sí, menos pi que estaba en el receptor, es un menos pi. sí, menos pi. Bueno, ¿por qué? Porque ahora
este qubit inicialmente está en estado cero, ¿no? Se hace una rotación de pi sobre 4 para ponerlo en un estado, digamos, entre comillas, más interesante, ¿no es cierto? Y después se hace todo el teletransporte de esta forma y cuando llega aquí a Beto, Beto le aplica al qubit una compuerta de rotación contraria de menos pi sobre 4 para obtener después un cero. Se entró en cero, se lo rota, se lo Lo vuelve a desrota, si rotar. llamémosle, y Claro. para obtener un cero. Si mide un cero, es que está ok. Y fíjense que esto es lo que aparece acá. El qubit 2, que es el que va a medir Beto, tiene que estar siempre en cero. Miren, el qubit de más peso está siempre en cero. Eso quiere decir que la teletransportación se efectúa bien. Los otros dos qubits son los que mide Ana. Puede medir 0,0, 0,1, 1,0 o 1,1. Pero Beto siempre mide cero. Y eso quiere decir que se hizo correctamente el teletransporte del estado cuántico. Es más largo la explicación, como vimos, tiene mucha álgebra y demás, pero no me alcanza el tiempo para profundizar más, pero más o menos esta es la idea. Lo que quiero mostrar es eh, que hay una forma de teletransportar, por eso se llama teletransporte, porque estamos pasando el estado cuántico de un qubit que tiene Ana en cualquier lugar, digamos lejos, y lo pasamos a Beto a partir de realizar este circuito cuántico. ¿Está bien? Y discúlpame, una pregunta te la hago Sí, desde un lugar de curioso, si querés. sí, Ese entrelazamiento que vos nos acabás de contar, en términos físicos, porque después una vez que entrelazaste te los puedes llevar, como decías, a los extremos de la galaxia. sí. eh, ¿Cómo se produce? ¿Cuál es la mecánica de entrelazamiento para que esos dos qubits físicamente queden entrelazados y vos los puedas transportar a una distancia muy grande? Bueno, por ejemplo, lo que se usa para producir qubits entrelazados hoy son fotones, haces de luz, ¿no? Entonces, hay dispositivos que lo que hacen es partir un haz de luz en dos, de la mitad de frecuencia cada uno, por la energía, no es un tema energético, pero la cuestión es que esos dos haces de luz, con ese dispositivo especial, producen fotones entrelazados. Y eso es lo que a Einstein no le gustaba, no lo podía entender, cómo podía ser que ahora, porque en algún momento estuvieron en contacto y producidos de una forma especial, al separarlo quedan en ese estado que parece como que es mágico, es fantasmal, como decía Einstein, en donde si tocas a uno, el otro, tocamos a uno de los qubits, medimos, miramos, y el otro inmediatamente colapsa a un estado que está correlacionado completamente con la medición que hiciste en el primer qubit, aún a grandes distancias. Entonces en dispositivos especiales se pueden producir fotones entrelazados. De hecho, en un ratito vamos a ver algunos experimentos que se hicieron para establecer teletransporte cuántico a grandes distancias. Enseguida lo muestro eso, sí. Sí, Aprovecho que estamos, o estás respondiendo, llegó una sí. pregunta de Santiago que dice que si el qubit cero siempre es cero, el de mayor peso es cero, que garantiza la teletransportación exitosa, dice, entonces la teletransportación podría fallar. Y en caso de fallar, ¿cómo? Pregunta. La teletransportación. Bueno, a ver si entendí. El qubit original está en cero, se lo rota, aquí saca la rotación, hace la compuerta inversa y lee y tendría que leer cero si es exitosa. Claro, se va Podría manteniendo en fallar. cero. ¿Cómo puede Claro. fallar? Bueno, porque los qubits, lamentablemente, hay muchas cosas a favor y otras en contra, después lo iba a explicar más adelante, pero aprovecho ahora. Los qubits pueden perder su coherencia. Coherencia, ¿qué quiere decir? El estado cuántico. Son muy susceptibles de radiación electromagnética, temperatura, campos magnéticos, cualquiera de esas cosas podrían hacer que el qubit que está en un estado determinado apuntando con el vectorcito para acá, pum, se mueva un poco y rote o pase a otro estado.
pierda lo que se llama coherencia. Y si el qubit pierde coherencia, tenemos problemas de teletransporte. Y eso es lo que se está trabajando muchísimo en computación cuántica para obtener sistemas que se llaman tolerantes a las fallas, ¿no? Que estén permanentemente tratando de producir la menor cantidad de errores posible. Enseguida vamos a ver una calibración de un procesador cuántico de IBM y cómo se muestra. O sea, a pesar de que todo esto ejecuta en un entorno totalmente controlado, tienen un nivel de inestabilidad importante, digamos. Sí, sí, y en el momento actual es importante el nivel de errores que tenemos. La cantidad de errores, ahora se usa lo que se llama supresión y mitigación de errores en las computadoras cuánticas, pero no es el nivel de error que hay es grande. Se puede decir que sí, que es importante, que todavía no se llegó a una computadora cuántica tolerante a las fallas, es decir, eh, enseguida, por ahí yo puedo mostrar después adelante algunas corridas en sistema de proceso de teletransporte en una computadora cuántica, en un procesador cuántico de IBM, lo hice en uno Eagle, en el procesador Eagle, que es un procesador de 127 qubits, y, y realmente sí hay un porcentaje. Yo en el experimento que hice tenía un 81% de éxito y el 19% de fallas, sí, por errores de coherencia. Y estos errores y fallos se miden como, supongo que no por ser cuántico, pero cumplo en preguntártelo, como medimos los errores en forma tradicional, como errores sobre acierto o en falsos positivos, ¿se miden así? Sí, se mide, sí, directamente lo puedes medir cuando vos haces esta medición, por ejemplo, del teletransporte, verificar que si está en cero este qubit 2. Y entonces, ¿cuántas veces de las 1000 veces que hicimos el experimento, el qubit 2 llegó en cero y cuántas veces no llegó en cero? Y eso daría la tasa de errores. Yo, por lo menos en el experimento que hice yo, creo que son 1000 o 4000 veces, lo corrí el mismo proceso y, y me dio un 81% de éxito y un 19% de errores. Sí. Ah, Y está trabajando en el mismo procesador cuántico, ¿no? Cuando hay que expandir y mandar cosas a grande distancia, vamos a ver que hay que usar repetidores cuánticos para bajar la tasa de errores esa. ahora, vos dijiste que son susceptibles a interferencia electromagnética. La Sí, distancia entonces es un factor, porque estamos hablando de esa tasa de error dentro de un computador cuántico, digamos. claro. Si encima vos estirás esa distancia, la probabilidad de error aumenta Sí, significativamente por tal la cual. interferencia. Sí, sí, tal cual, tal cual. Ahora les voy a mostrar un poquito algunas cosas, pero sí, con la distancia cada vez aumenta más la probabilidad de error. Un qubit, el estado de coherencia de un qubit se mide en milisegundos como mucho hoy. O sea, se pierde rápido, pero viajando a velocidad alta puede recorrer distancias grandes, pero hay que poner repetidores cada tanto, sí, y hay distintos experimentos que se hacen de distintas formas y con distintos tipos de qubits, y bueno, esa es la carrera actual para eliminar fallas. Esa es casi la carrera fundamental en computación cuántica hoy en día. Te transmito una pregunta más y después si querés Sí. seguir, pues si no te estamos robando el tiempo con preguntas. Nicolás pregunta si la optimización de las compuertas cuánticas mejorarían notablemente la tasa de error. Bueno, de hecho, todas estas son compuertas cuánticas. Se usan todas son compuertas cuánticas. Este, Hay que mejorar el rendimiento no solo dentro de las compuertas cuánticas. Fíjense que yo les dije antes que las compuertas cuánticas básicamente son aplicar, según el tipo de qubit, pero por ejemplo en el qubit de superconductor, es aplicar este, radiación de microondas para hacer mover el estado cuántico de un qubit. Y eso te pasás un poquito de cómo aplicaste el pulso de microondas para un lado o para el otro, y en vez de girarlo
como decía ahí, 45 grados, los giraste 47 o los giraste 38 y bueno, y ahí metiste un error. Las compuertas cuánticas también meten errores. Eh, y después de las compuertas cuánticas viene el estado de coherencia del qubit hasta que llega a la próxima compuerta o evoluciona o es leído. Así que hay muchos motivos de errores todavía dentro. Es fundamentalmente, es en lo que más se está trabajando en computación cuántica, es en bajar la tasa de errores en todos los algoritmos. Porque justamente es un modelo, es un fenómeno, la cuántica, la mecánica cuántica es probabilística. Entonces, eso está por un lado, eso se pueden armar circuitos que, que venzan a la parte teórica, digamos, de la mecánica cuántica. Pero ya la parte práctica, que es el hardware y cómo van a viajar los qubits y eso, y no, ahí se está trabajando. Piensen que están diciendo que una computadora cuántica para hacer un algoritmo complejo como romper un algoritmo de encriptado RSA requiere por lo menos 1 millón de qubits. Y hoy en día las computadoras cuánticas con las que estamos trabajando, bueno, tienen procesadores de 156 qubits en IBM, no más que eso, se pueden poner varios procesadores, pero son sistemas de menos de 1000 qubits. Eh, Así que bueno, falta evolucionar mucho, por eso se busca la escalabilidad ahora también. O sea, hacerlo escalable. Hay muchos, fíjense que últimamente muchos salieron a decir que las computadoras son escalables. Hay dos empresas que ustedes lo habrán visto. Microsoft, que desarrolló el chip Majorana, que destaca la escalabilidad de ese chip. Por ahora es un chip de 8 qubits, pero bueno, destaca eso. Xanadu, que es otra empresa, pero que se especializa en computación cuántica con fotones, y ellos también dicen que es muy escalable el sistema que están desarrollando, pero bueno, esto está por verse, hay que ver cómo evoluciona en los próximos años todo esto, sí. Muy bien. Bueno, ¿seguimos? Sí, por ¿Te supuesto. parece? Bueno, bueno, entonces ahí tenemos el circuito cuántico. Y bueno, bueno, acá justo viene esto que es interesante. En una computadora cuántica, lo que las de IBM, por lo menos donde yo hago las pruebas, se programan en Python, se usa un módulo que se llama Qiskit, y y en la computadora cuántica, el circuito original, como este que vemos acá, bueno, hay que hacer algo que se llama traspilarlo. Fíjense que el qubit 0, 1 y 2 ahora los va a pasar según la arquitectura interna del chip. Acá tenemos un chip Eagle que tiene 127 qubits. El traspilado, lo que se llama traspilado, eligió trabajar con estos tres qubits, el 42, 43 y 44. Fíjense acá a la izquierda. El qubit 2 lo asignó al 42, el 1 al 43, el 0 al 44. Y entonces va a trabajar el algoritmo con estos tres qubits. ¿Por qué? Porque estos tres qubits están conectados, que necesitaba interconexión entre los qubits. No cualquier qubit está conectado con otro. Fíjense, por ejemplo, el 22 no está conectado con el 59 directamente o cosas así. Hay que buscar que estén conectados, que haya estas interconexiones que también que son, bueno, que son importantes para que el funcionamiento del algoritmo y además que tengan el menor error posible. Estos procesadores se recalibran permanentemente. Este fue recalibrado hace, no sé, 1 hora, decía ahí, o algo así. Este, y los colores en los que están pintados los qubits denotan la tasa de error que tiene cada qubit. Hay qubits que tienen más errores, los que están más blanquitos, y menos errores, los que están más para el lado del azul. Así que bueno, el sistema va a elegirnos para determinar cómo nos conviene trabajar según la cantidad de qubits que tenga nuestro algoritmo. Por supuesto, si nosotros tenemos un algoritmo que tiene 100 qubits, bueno, va a tener que empezar a agarrar y hacer un montón de operaciones porque si hay qubits que están interconectados, tiene que
primero intercambiar los números, ver cuál es usa, digamos, un proceso que se llama justamente traspilado del, del algoritmo básico que nosotros armamos, digamos, en el programa. Ahora, esto de la teletransportación es algo serio, digamos, ya desde el año 2012, acá vemos los primeros, no los primeros, los experimentos interesantes de teletransportación, donde se lograron distancias de 143 kilómetros en teletransportar un qubit. En el 2017 se usó un sistema de teletransportar un qubit de la Tierra a un satélite. Y eso lograron distancias de 1.400 kilómetros. Y últimamente, China, ahora en marzo del 2025, hace un par de meses, hizo un experimento fascinante, que es el teletransporte entre un punto entre China y Sudáfrica a través de un mini satélite, llegando a un récord de teletransporte de 12.900 kilómetros. O sea, ya esto existe, no es algo que va a venir mañana, o sea, se va a desarrollar cada vez más, pero ya estamos en las carreras de estos teletransportes. Y bueno, y esto abre entonces ya el panorama este abre la posibilidad de una red cuántica, de la Internet cuántica. Esta Internet cuántica, ya hay empresas trabajando en esto, y fíjense que no son improvisados, son gente que está trabajando con un montón de partners. Tenemos Microsoft, AWS, Google, Cisco, Accenture, es decir, hay un montón de empresas involucradas para desarrollar dispositivos para redes cuánticas hoy en día. ¿Y qué beneficios y ventajas y contras tiene una y otro sistema de redes? Bueno, y acá viene la parte interesante, diría yo. En una red de comunicaciones clásicas tenemos a Alice acá, en vez de ser Ana y Beto, como digo yo, acá son Alice y Bob, están conectadas por una fibra y intercambian información transmitiendo bits encriptados. Esto es una red clásica, ¿no? Están los bits encriptados. Pero ¿qué pasa? Eva, que es una espía que está mirando ahí, se copia los bits que están pasando. Se los puede copiar tranquilamente, guardárselos, y si no puede hoy, tal vez después, con una supercomputadora, con inteligencia artificial, con una computadora cuántica, desencriptar esto y craquear, o sea, lograr saber qué se están diciendo Alice y Bob. ¿Qué pasa en el mundo cuántico? En el mundo cuántico comparten la misma fibra, pero Alice y Bob tienen además pares de qubits entrelazados para hacer la transmisión. Si un espía intenta leer estos qubits que están compartiendo Alice y Bob, lo que va a pasar es que un qubit para leerlo lo tiene que hacer colapsar. Y si lo colapsa, lo destruye. Y como aparte aparece este tema que les había hablado antes, de la no clonación, no se pueden duplicar los qubits, esto es un teorema fundamental de la mecánica cuántica, un estado cuántico no se puede duplicar, es decir, no podemos tener una compuerta cuántica que entre el qubit que queremos duplicar y uno en estado cero, uno cualquiera, y salir con dos qubits, el original y un clonado. No, esto no se puede hacer, se puede demostrar que esto no existe. Entonces, si Eva lee el qubit, Eva por empezar no lo puede duplicar. Entonces lo puede leer, pero si lo lee lo colapsa, destruye el estado. Se lo puede copiar, pero no lo puede duplicar. Si no lo puede duplicar, enseguida Bob y Alice descubren que hay alguien, porque le llega información corrupta, descubren que hay alguien que está observando. Entonces, esta es una ventaja terrible de las redes cuánticas. Es decir, la no clonación impide que un espía, que un hacker, pueda romper ahí y estar mirando lo que estamos haciendo, porque enseguida hay protocolos especiales como protocolos de encriptado cuántico,
de seguridad y de detección de intrusos, como el BB-84, detecta enseguida ¿eh? de que hay alguien espiando. Eso es lo más interesante de la comunicación a través de redes cuánticas. Se detectan los intrusos fácilmente. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de esto? Y lo que decíamos recién, que los qubits no pueden viajar grandes distancias. Hay que estar poniendo repetidores cuánticos, o sea, algoritmos cuánticos que están funcionando entre medio para cortar las distancias que va a recorrer el qubit. Entonces, esto, bueno, complica un poquito las cosas. Aquí lo que necesitamos, este repetidor cuántico, este es un circuito, bueno, no sé si la idea es, aquí reconocen esto, H controlled not, un par de qubits entrelazados. Esto lo mismo, H controlled not, otro par de qubits entrelazados. Esos son, esta es Ana, por ejemplo, este es Beto, y el repetidor cuántico que tiene produce estos dos pares, les manda un para Ana y un para Beto. Y él hace un proceso, que es este de intercambio de entrelazamiento, como veíamos antes en el algoritmo de teleportación y lectura de los qubits propios. El repetidor hace esto y con esto logra entrelazar los qubits de Ana y Beto. Fíjense que Ana está a una distancia relativamente cerca, pónganle, del repetidor. Beto también. El repetidor ocupa los dos qubits centrales. Entonces, el repetidor le puede mandar a Ana y a Beto un qubit, pero después tiene que entrelazar los qubits que le mandó a Ana y a Beto. Y eso lo hace con este algoritmo, trabajando sobre sus propios qubits, usando técnicas parecidas a las del entrelazamiento cuántico. Logra que estos qubits distantes estén entrelazados. El repetidor cuántico es un distribuidor de entrelazamiento cuántico, ni más ni menos. Distribuye entrelazamiento. Y bueno, y logra entonces que se puedan establecer comunicaciones por redes cuánticas. Ven acá, el repetidor está acá en el centro, manda un par de qubits entrelazados, le manda uno a Ana, y otro lo mantiene, le manda uno a Beto y el otro lo mantiene él, y ahora trabaja con sus propios qubits para entrelazar los qubits de Ana y de Beto. Y después entonces Ana puede, aplicando teletransportación, mandarle a Beto el estado cuántico de su qubit. Es todo un sistema medio complejo, pero que es lo que se está usando para lograr aumentar las distancias, porque si no las distancias son complicadas, porque por las fibras hay mucha interferencia, mucho ruido y demás, y los qubits se pierden su estado de coherencia. Así que esto es más o menos lo que se está haciendo en teletransporte. Por ejemplo, acá tenemos una empresa que se llama QTech, ahí vamos a ver, una simulación, es una empresa que trabaja con la Universidad de Leiden, es un instituto de la Universidad de Leiden, y están haciendo pruebas para entrelazamiento y teletransporte entre la ciudad de Rotterdam y Ámsterdam, en Países Bajos, en Holanda. Esta es una simulación de una de las pruebas, digamos. Bueno, y están usando este tema de repetidores cuánticos para establecer conexión entre ciudades o lugares distantes, a donde no llegarían clásicamente, digamos, con una red, digamos, directa, cuántica directa, por pérdida de coherencia en los qubits. Bueno, acá hay un experimento que hice con ya esto lo paso más o menos rápido porque es un experimento que hice poniendo tres estaciones repetidoras, es el que les decía antes, que es el experimento haciendo con tres estaciones repetidoras, este, conectando los qubits y un código escrito en Python. Este código
se ejecuta en la computadora cuántica de IBM. Esto es un código muy simple, digamos, es muy fácil, digamos, correr estas aplicaciones. Cualquiera puede registrarse en IBM Quantum y tener acceso a procesadores cuánticos y hacer pruebas con Qiskit y con el Quantum Composer que les mostraba antes para diseñar circuititos. Se pueden registrar libremente. Eso es, es libre, el acceso es libre, y se registran y pueden tener acceso a una computadora cuántica y hacer pruebas. Entonces, ahí está el circuito que vamos a correr y bueno, eh, básicamente la primera estación repetidora recibe el qubit a teletransportar y produce dos qubits en estado de entrelazamiento cuántico. Uno lo mantiene y el otro lo envía a la segunda estación repetidora. Luego aplica el intercambio de entrelazamiento entre el qubit a teleportar y su qubit propio del par entrelazado y mide ambos qubits, lo que impacta instantáneamente sobre el qubit que recibió la segunda estación. Envía entonces los datos de esta medición de 2 bits por un canal clásico a la segunda estación y allí se aplican las compuertas de Pauli correspondientes de acuerdo a estos bits sobre el qubit del par entrelazado que recibió, completando así el teletransporte del qubit de la primera a la segunda estación. Y así siguiendo, se logra completar el teletransporte del qubit desde el emisor hasta el receptor. Fíjense que en cada una de las estaciones repetidoras se destruye el estado del qubit recibido y se lo teletransporta a través de 3 estaciones repetidoras usando la computadora cuántica de IBM. Inicialmente mapeamos el problema, mapeamos el circuito cuántico. En una segunda etapa lo transpilamos y optimizamos para hacerlo correr en una computadora cuántica. Luego ejecutamos el circuito en la computadora cuántica y por último analizamos los resultados obtenidos. Fíjense que para que una transmisión desde el qubit 0 al qubit 6 resulte exitosa, tenemos que medir un 0 en el qubit 6 y eso lo logramos el 81% de las veces. Las restantes veces en que el qubit 6 lo medimos como 1 fue debido a errores en el proceso de la teleportación cuántica, pérdida de coherencia de los qubits o errores propios realizados en la aplicación de las compuertas dentro de los repetidores. sí, bueno, ahí les mostré un poquito el tema que les decía de los errores que se tienen ahí. Ahora, bueno, para terminar, les doy un pantallazo rápido de lo que pasa. No sé cómo vamos con la hora, creo que estamos, no sé, Un Darío, poquitito si puedo pasó, pero termina, extenderme. termina, Bueno, bueno. termina porque es muy interesante. No, me llamó la atención, te decía, el IDE que usaste para desarrollar Compacton es el Visual Code. Sí, sí, Visual Studio, sí. Eh, Sí, sí, sí. Ahí lo único que hay que hacer es, bueno, pip, Qiskit y todas las librerías que necesitas y claro, y se desarrolla directamente. Escribís ahí, ¿no? Es muy bueno, después lo ejecutás con una orden y lo mandás al procesador, te devuelve los resultados. Es muy bueno el sistema y estás trabajando con nunca una computadora cuántica va a trabajar sola. Siempre es un sistema híbrido, siempre se apoya en una computadora clásica, donde hacemos los programas y después incluso hay algoritmos especiales en donde la parte de optimización a veces se hace, viste, se corre en computadora clásica porque se hace más eficiente. Hay que buscarle la vuelta para que sea eficiente el programa o el algoritmo que hiciste. Y las partes difíciles las corres en la computadora cuántica y las partes fáciles, digamos, entre comillas, o que una clásica puede hacerlo, se corre en la computadora clásica. Sí. bien. Eh, bueno, y esto para terminar, digamos, la parte de lo que es hoy.
la alianza cuántica para Internet cuántica, digamos, europea. Hay una alianza de países europeos ya desarrollando esta Internet cuántica. En Estados Unidos están la Universidad de Arizona también construyendo una Internet cuántica, la Universidad de Chicago, Caltech, empresas privadas como Aliro, que ya la nombré, que es norteamericana. Nokia, Nokia está metido ahora en el desarrollo de la Internet cuántica, que es una empresa pionera de la telefonía celular. Muchos nos acordamos de los teléfonos Nokia, ¿no? Bueno, está Famoso trabajando teléfono de también. la... Sí, sí, los primeros, Nokia. Sí, sí, sí. Bueno, Microsoft, por supuesto, tiene un mapa, un roadmap de desarrollo para llegar a la Internet cuántica, cómo están haciendo, como un recorrido que piensan realizar para llegar ahí. Este, Empresas como Cubitec, que se dedican exclusivamente al desarrollo de dispositivos para redes cuánticas. Y una cosa que está pasando. Acá IonQ es un fabricante de computadoras cuánticas que está trabajando interesadamente en el desarrollo también de redes cuánticas. Y hace poco, en noviembre, acá del año pasado, de 2024, ya empezó las tratativas para adquirir la empresa QVT. O sea, miren cómo se está moviendo el mundo de la Internet cuántica antes de que siquiera aparezca algo por ahí para darnos idea de que ya está viva. Bueno, por eso, como les digo siempre, ahí no dejemos pasar la ola, subámonos a la ola de la Internet cuántica y de la computación cuántica. Muy Bueno, y con bien. esto cierro, les agradezco a todos, les dejo ahí mi dirección de mail por si quieren escribirme, y unos cuantos enlaces a videos, a lugares que pueden tener información interesante y más detallada. Acá tuve que resumir mucho todo en una hora, pero bueno, es la idea del webinar, dar el puntapié inicial, digamos, para que después se siga Abrir investigando y puertas. cada uno siga de acuerdo a sus intereses, ¿no? Exacto, sí, sí, abrir puertas, sin duda. ¿Sabés que te quiero trasladar una última pregunta que nos dejó Juan? Que Sí. él dice, bueno, sea en un futuro con el Internet cuántica se podría enviar información sin ningún tipo de latencia de un lugar a otro. Eh, no, bueno, no hay latencia, sí, porque acuérdense que nosotros lo que tenemos rápido es el transporte por qubits entrelazados, del entrelazamiento. Pero acuérdense que había un tema de que para, para decodificar ese qubit entrelazado había que mandar los bits que leíamos en el sistema, los bits clásicos que leíamos. Entonces, esos bits clásicos viajan como máximo a la velocidad de la luz. O sea, la velocidad no va a superar la velocidad de la luz, la velocidad actual de Internet, pero lo que se agrega es una capa importante de seguridad y aparte hay otros temas de los que acá no hablamos, pero por ejemplo, el tema de codificación densa, o sea que nosotros podemos compactar mucho más la información que transmitimos si usamos qubits que si usamos bits. Permite mayor compresión de información. Eso es importante en computación cuántica, se puede lograr. Entonces, bueno, hay que ver con cuanto a velocidad y lo otro en cuanto a seguridad. Como está el teorema de no clonación, no se pueden duplicar qubits, la seguridad es mucho mayor que la de una red clásica. Sí. Esos son dos aspectos y el tema de seguridad hoy en día es uno de los que más cuidado hay que tener, ¿no? Claro, Porque claro. actualmente hay tanto hackeo de todo tipo que, bueno, es importante eso. Y por último, y con esto sí cerramos, para vos, ¿cuál es la empresa, te preguntan aquí, más avanzada en cuántica en este momento, desde tu óptica? Sí, y desde mi óptica, y
A mí me gusta IBM, a mí me gusta IBM, porque tiene una política de compartir información. Y eso es fundamental en este momento. IBM tiene muchísimos cursos que se pueden hacer en forma gratuita incluso, sobre computación cuántica, permiten acceso a los procesadores cuánticos de forma gratuita, te dan una cantidad de minutos por mes que son suficientes como para hacer un montón de pruebas y cuando están haciendo, y cuando vos o ustedes se anoten a un curso en IBM, en el curso le van a dar créditos para poder usar durante el curso más tiempo de cálculo, de computación cuántica, etcétera. O sea, a mí me gusta IBM, pero bueno, es porque yo estoy con IBM hace años trabajando en todos estos temas. Pero hay muchas empresas. Últimamente, bueno, ahora Microsoft dice que desarrolló un nuevo sistema con los chips Majorana. Otra empresa, Google, tiene los Sycamore y otros chips cuánticos y hizo experimentos muy interesantes, sobre todo experimentos más experimentos, porque la computación cuántica, acuérdense que adentro de la computadora cuántica, los qubits son básicamente, este, lo podemos pensar como estados cuánticos en donde podemos hacer experiencias y verificar qué pasa, si pasa tal cosa, y después extrapolar eso a la naturaleza. Hay empresas que ya trabajan directamente con qubits que son iones. Entonces, IonQ, por ejemplo. Y entonces ahí son iones y estamos trabajando con iones y ver cómo se comportan sistemas con mucha cantidad de iones cuando los relacionamos de distintas formas. De ahí que sea interesante para el desarrollo de medicamentos, para el desarrollo de nuevos productos químicos, y porque están trabajando en un centro de experimentación. Bueno, es Así súper que hay muchas interesante. empresas. Xanadu está trabajando bien. Eh, no sé, hay Es varias empresas que están trabajando bien en computación cuántica, pero no sé. es súper interesante en particular para todos, pero en particular para los jóvenes, porque están en los albores de ver el nacimiento de una tecnología, ¿no? Entonces poder adentrarse en ella y, digamos, irle Sí, siguiendo el paso es una excelente oportunidad, ¿no? A nosotros, sí, sí, nosotros hemos visto nacer otras tecnologías como Internet, ¿verdad? Y es muy sí, interesante cuando uno tuvo esa experiencia de ver nacer una tecnología y poder seguirle el ritmo. Y creo que con la computación cuántica está pasando esto. Si claro, bien se sí, avanzó un montón, no deja de estar en sus etapas más incipientes y creo que en donde se vayan resolviendo algunos de los problemas que enunciaste, va a ser una carrera vertiginosa, con una evolución exponencial en todo lo que se vaya sí, logrando. sí, sí, tal cual. Sí, sí, Así que bueno, bueno, esto es como decía, como digo siempre, no dejemos pasar la ola, digamos, la gente joven que está estudiando ahora tiene un futuro promisorio hermoso en computación en todos los aspectos. Vos fijate lo que es hoy en día la inteligencia artificial, el desarrollo. Nosotros lo veíamos como algo, yo leía a Marvin Minsky, a gente así que eran los pioneros de la inteligencia artificial. Y hoy en día lo vemos plasmado una en realidad. sistemas, es hermoso. Y después, Eh, bueno, y la computación cuántica y las cosas que se vienen. Yo pienso que hoy la gente que está estudiando, que está en la universidad, que está estudiando o que se está desarrollando en el mundo de la computación, y bueno, tiene un futuro hermoso para aprender y para investigar, que, que bueno, que no tienen que dejar pasar, tienen que lleno, aprovechar. lleno de oportunidades, seguramente. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a liberar a toda esta gente que se ha quedado, mira, no se bajó nadie, o sea que el tema es de un Bueno, impacto extraordinario. Y bueno, Enrique, como siempre, es un placer tenerte en este espacio, escucharte. Aprendemos un montón de lo que vos nos contás, así que sabés que cuando quieras está disponible este lugar para que nos puedas seguir instruyendo, contando novedades y todo lo que vos vas investigando desde tu cátedra y tu laboratorio, porque realmente creo que nos hace bien y nos abre un panorama que lo has explicado con una sencillez meridiana, algo que sabemos que es terriblemente complejo. Es muy difícil sí, poder explicar fácil esto. sí, sí, bueno.
por eso les dejo mi mail, los que quieran escribirme, y para mí es un gusto haber tenido este espacio para difundir un poco algo de lo que uno es tan entusiasta, digamos. Yo estoy muy metido en esto y me parece que tiene un futuro muy promisorio, sí. Creo que en cualquier momento se viene el equipo de alumnos de computación cuántica. Tenemos que armar el Y laboratorio, sí, sí. ¿no? ¿Y Un cómo centro no? de investigación sería espectacular. Sería espectacular. Podríamos abrir alguna materia sobre computación Sí, cuántica, claro. algo optativo, aunque sea. Sí, 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 sí. cómo no. Inclusive empezar con un grupo de investigación, ¿no? De que vayan haciendo Sí, escuela para en algún momento ya explotarlo cuando esto madure. sí, Mm. sí, sí, Bueno, tienen tu contacto, los interesados te pueden contactar y después si vos ves que hay un grupo de interés, me avisás y le damos forma sí, sí. institucional. Sí, cómo no. Sí, sí, está ahí mi dirección. Yo si quieren se las dejo de nuevo en el chat acá. Así queda para... Ahí salió. Ahí lo estoy Ahí viendo. salió. Sí. Bueno, ahí tienen, si el que me quiera contactar, con todo gusto. Sí, armar un grupo sería interesante. Sí, Mm. sí. Bueno, ahora sí vamos a cerrar entonces. Bueno, Bueno, muchas bueno. gracias de nuevo, No, Enrique. gracias a vos. Agradecemos también a la facultad que nos da este espacio, a la Sí, gente de técnica, Javier Garay, Pablo Navarro, que nos acompañan siempre y permiten la puesta al aire del webinar, y por supuesto a todos los que han participado, alumnos, docentes, gente que nos sigue, inclusive por fuera de la comunidad Guay. Así que bueno, un placer haberlos tenido nuevamente en el espacio nuestro de webinars, y bueno, nos veremos en el próximo webinar. bueno, Buenas noches y que tengan muy buen fin de semana, que hoy ya es viernes. bueno, muchas gracias igualmente. Adiós, hasta luego. Saludos, un abrazo a todos.